Voy a presentar primero al primer ponente y luego al segundo ponente, y así no prolongo la cosa. El doctor Gómez Peralta, bueno, que es licenciado y doctorado en la Universidad de Navarra, que hizo su especialidad también en la Clínica de Navarra, que trabajó en Navarra, Ávila, Segovia y que actualmente es coordinador de la Unidad de Endocrinología y Nutrición del Hospital General de Segovia. Fue profesor asociado de la Universidad de Navarra, ha sido secretario de la Sociedad Española de Diabetes, es coordinador del Grupo de Diabetes y vicepresidente de la Sociedad Castellano-Leonesa de Endocrinología, Diabetes y Nutrición. Es miembro del Editorial Board, es decir, del cuerpo editorial del British Medical Journal Diabetes and Care, es decir, una prestigiosa revista. Autor de unos 50 artículos originales y permítanme que lleve un poco la cosa a mi terreno. Como ustedes saben, yo soy actualmente director de la Fundación Científica del Colegio de Médicos. Bueno, pues el doctor Gómez Peralta ha sido premiado en 2 ocasiones por la Fundación Científica del Colegio de Médicos con el premio Doctor García Tapia, la última hace no llega una semana. Por lo tanto, sin más, Fernando. Estoy sinceramente impresionado por la audiencia. Les doy las gracias a todos por estar aquí. Le doy las gracias, desde luego, al director y a la Academia de Artillería por prestarnos este lugar. Y me uno a todos los agradecimientos previos y, desde luego, a todas las personas que están hoy aquí dedicándonos su tiempo. También quiero hacer unas advertencias previas. La primera es pedirle perdón a Beatriz porque en los últimos días he cambiado lo que habíamos, entre comillas, hablado para la presentación de hoy. En los últimos días, pacientes, personas me he ido encontrando y me han dicho, voy a ir el miércoles. Y claro, estaba un poco abrumado porque eran profesionales, eran personas con diabetes tipo 1. En principio lo habíamos orientado todo mucho a algo más relacionado con la diabetes tipo 2 y, sin embargo, al final les voy a hablar de diabetes en general, de todas las diabetes en general. Voy a hablar algo de nutrición, pero muy poquito, porque lo que es hacer un abordaje nutricional debe ser muy individualizado y aquí entro con mi segunda prevención, y es que de lo que digamos hoy les recomiendo que cada uno de ustedes lo individualice hablándolo con su médico. Aquí va a haber mucha información de muchos tipos de diabetes. Óscar después, y ya le doy la bienvenida también en mi nombre a Segovia y las gracias por estar hoy aquí, les va a hablar de muchas cosas que luego cada uno de ustedes pueden aplicar o no, dependiendo de su tipo concreto de diabetes, de su situación personal, de sus preferencias, etcétera, etcétera, etcétera. Y la tercera de las cosas es que les voy a hablar de lo que estamos haciendo en nuestra unidad. He pensado que puede ser muy interesante que expliquemos que en Segovia y en nuestra unidad trabajamos, iba a decir mucho, bueno, lo que podemos, y que intentamos hacer cosas más allá de lo que a veces podemos ver o pueden ver ustedes en una consulta concreta de unos minutos. En concreto les voy a hablar de investigación, pero les voy a explicar qué sentido tiene o qué ventajas puede tener hacer investigación clínica en un hospital como es el de Segovia, en una ciudad como la de Segovia, y la importancia que esto tiene. Hablaremos inicialmente algo de epidemiología de la diabetes con mi forma de verlo. A lo mejor le piso algo a Óscar, pero luego él puede dar su visión. Hablaremos de novedades en los últimos años, que es algo que les interesa. Hablaremos de presente también, no solo en novedades en tratamiento en el sentido de fármacos, sino también de tecnologías, de nuevas técnicas, que actualmente es un punto caliente, como dicen en inglés, en diabetes. Y por último, contarles, no va a ser en este orden, va a ser todo un poco desordenado, pero contarles algo de los proyectos, o les iré dando algunas ideas de los proyectos que hemos hecho y que queremos hacer tanto nosotros en la unidad como algunas cositas que puedan serles interesantes para vislumbrar un poco lo que puede ser el futuro de la diabetes, que actualmente es muy, muy interesante. Les habrán dicho muchísimas veces que la diabetes es una pandemia, que es una enfermedad de una altísima prevalencia. Las diferencias son muy notables de unas zonas del mundo a otras. Nosotros en
en Europa vivimos en una zona media-baja de prevalencia. Las zonas más altas ahora serían la India, el sudeste asiático en concreto. Ahí es donde se acumulan cientos de millones de personas con diabetes y las proyecciones para esas zonas del mundo son terribles. Nosotros tenemos unas predicciones que no son del todo malas y en Castilla y León y en Segovia tenemos un índice de enfermedad cardiovascular en general y de diabetes bastante bueno. Si nos vemos entre comillas por la calle, la obesidad es menor en nuestra ciudad, en nuestra provincia y el índice de, por ejemplo, de enfermedad cardíaca, etcétera, es menor. Tengo que darles una buena noticia. Por la disposición de la sala veo que muchos no van a poder ver todo lo que ponga aquí, pero créanme que las diapositivas son solo de apoyo para mí fundamentalmente, para acordarme de lo que les quiero decir yo. Hasta ahora la diabetes ha crecido exponencialmente y de ahí vienen esas predicciones que hemos hablado. Sin embargo, tengo que darles una buena noticia y es que este es el caso de Estados Unidos. En Estados Unidos las últimas estadísticas disponibles indican que ha disminuido la incidencia, es decir, los casos nuevos de diabetes. No la prevalencia llamamos a cuánta diabetes hay en la población, porcentaje, ese 14 y pico % que ha citado antes Beatriz, pero la incidencia es cuántos casos nuevos aparecen cada año. En los últimos 2 años aproximadamente, en Estados Unidos se diagnostican menos casos de diabetes. Esto genera una controversia enorme y hay varias explicaciones. Una es la que menos nos gusta, entre comillas, no del todo, porque tiene interés, y es que, como algunos de ustedes sabrán, los criterios diagnósticos de diabetes han cambiado en los últimos años y hace unos años se pusieron unos criterios más estrictos. De alguna manera, lo que algunos dicen que explica esta situación es que se diagnosticaron más diabetes oculta hace unos años y por eso no aparecen los casos que corresponderían a estos años actuales. Pero otra explicación es que algo de lo que hacemos en prevención, y esto de diagnosticar diabetes antes es una de las cosas que estamos haciendo bien en prevención, está también reduciendo los casos de diabetes en el mundo. De hecho, les he quitado la estadística del Reino Unido, pero es muy parecida, pero estos son los datos, por ejemplo, de España, y en España también la prevalencia está muy estancada y en los últimos años parece que también se repite esto. Esta publicación, por ejemplo, es muy interesante porque explica cuál es el factor que marca el incremento de diabetes en cada una de las zonas. En el caso nuestro de España y en el caso nuestro de Segovia especialmente, es la pirámide demográfica. Seguimos llamando la pirámide demográfica, aunque como todos ustedes saben ya no tiene nada que ver con una pirámide. Nuestra demografía, nuestra distribución etaria, como dicen los expertos, se parece más a lo que nos pasa en la sociedad actual. Es obesa, es una manzana. Ahí están ya y de manzana va a pasar a pera invertida, a mucha más población por encima de los 60, 70 años que la que hay, desde luego, por debajo de 40. Y eso no es malo. Eso saben que tiene que ver con la esperanza de vida. Pero a más años, más diabetes. Esto es también evidente. Lo que sí que tendremos que hacer es tener la diabetes muy bien controlada para que haya muchos diabéticos muy bien controlados y sin problemas de calidad de vida, ¿verdad? De hecho, ¿qué es lo que nos preocupa en realidad de la diabetes? Los problemas que causa. Mire, estos son la Fundación Bill Gates ha hecho un esfuerzo enorme y ha cedido miles de millones en diversas causas benéficas, una de ellas es la investigación, y saca trabajos dándonos los datos de muchísimos países, por no decir de todo el mundo, de salud. Y uno de los datos que nos da tiene relación con diabetes. Esto es lo que ha pasado en los últimos 10 años, desde 2007 al 2017, en relación con qué enfermedades causan más discapacidad. En este caso estamos hablando de discapacidad, algo muy importante. La diabetes ha pasado en España de estar en el 5º lugar a ser ya el 4º, o sea que se está situando más adelante causando discapacidad. Sin embargo, cuando vemos la estadística de muertes prematuras, la diabetes no aparece en las 10 primeras causas. Esto se debe a una cuestión, y quiero comentarlo aquí porque es importante para la diabetes y para los fondos para la diabetes. Y es culpa nuestra, de los médicos. No ponemos diabetes como causa de muerte en las estadísticas y entonces es muy raro que se recoja eso en la estadística de salud. Y por tanto, enfermedades claramente causadas por la diabetes, como tienen ahí infartos de corazón o cerebrales, el Alzheimer, que por cierto se asocia al Alzheimer, se llama en algunos casos diabetes tipo 3. Eso lo dejamos para la charla de dentro de 2 años. Pero muchas de las cosas que ven ahí como causa de muerte son causadas en gran parte por diabetes. Sin embargo, la diabetes no aparece por esto. Pero cuando volvemos a juntar las dos cosas, discapacidad y muerte, vuelve a aparecer la diabetes como una causa fundamental de las dos cosas juntas en España. De hecho,
entre los factores, aquí no hablamos de enfermedades, sino factores de riesgo, como por ejemplo el tabaquismo, la hipertensión, la dislipemia. Por cierto, decir hiperglucemia, es decir, glucosa alta, colesterol alto e hipertensión, es decir, lo mismo que diabetes, en este caso diabetes tipo 2, es la misma enfermedad, van todas unidas. Pues esas tres cosas unidas están en las primeras 5 causas de muerte y discapacidad en España. A día de hoy en España una persona con diabetes tiene reducidas, una persona de 55 años con diabetes, por ser más exactos, tiene reducida esperanza de vida en unos 5 años de media, pero también, y ese es el término de discapacidad, tiene todavía desgraciadamente reducida su calidad de vida, su forma de disfrutar la vida hasta el final. Eso es lo más importante, sin duda, pero como saben, la diabetes también lo que genera es un grandísimo coste económico para los sistemas de salud, para la sociedad. Estas son las predicciones de ese estudio de la Fundación Bill y Melinda Gates del 2015 al 2040 en gasto en diabetes. Fíjense, lo desglosa, etcétera, esto ya es más para términos de economía de la salud, lo desglosa en qué tipo de economía es la que se va a ver afectada, pero ven, es terrible. Les doy el dato. El 12% del presupuesto de salud en España probablemente y en la mayor parte de países desarrollados va a diabetes. Hemos mejorado, como les digo, muchísimo en los últimos años. Esta es la incidencia de infartos y cardiopatía isquémica, enfermedad coronaria, en personas con diabetes y sin diabetes. En este caso ya volvemos a población americana. Como ven, se ha reducido en ambos casos muchísimo en los últimos años, tanto de muerte cardiovascular como muerte de causa coronaria. Pero en azul son las personas con diabetes, en rojo sin diabetes. Si se fijan, se ha seguido manteniendo lo que llaman ellos el gap, la diferencia entre uno y otro. ¿Qué quiere decir esto? Que la sociedad en general, que la medicina en general, que la salud en general ha mejorado, pero la específica de la diabetes, lo que marca la diferencia de que una persona con diabetes tenga más riesgo de enfermedad coronaria, no la hemos mejorado. Entonces tenemos mucho trabajo por hacer en diabetes específicamente, ¿vale? Esto era para enfermedad coronaria, pero el resto de complicaciones de la diabetes que ustedes conocen bien, infartos cerebrales, amputaciones, enfermedad renal, saben que la hemodiálisis y la diálisis peritoneal, ya en el mundo la causa número 1 de estas complicaciones es la diabetes, y también, por cierto, la pérdida de visión. Han mejorado mucho, algunas todavía nos quedan mucho por trabajar, pero en general todas han mejorado muchísimo. Vamos a hablar un segundito de cómo prevenir todo esto. Esto que hemos visto son los datos, esto es lo que tenemos, vamos a prevenirlo. Este es un estudio precioso, hecho en Escandinavia, como saben, los países, Suecia, Noruega, etcétera. Primero, tienen una altísima incidencia de diabetes, más que esto hay un gradiente norte-sur, sobre todo de diabetes tipo 1, la que comentaba Beatriz antes, pero tienen a todas sus personas con diabetes registradas con todos sus datos, y podemos decir que saben todos los diabéticos que hay en su país y los tienen seguidos año por año, visita por visita. Esa es una de las tareas por hacer en España más importantes. En este estudio, teniendo esos datos, lo que han podido determinar es que las personas con diabetes empiezan a tener factores de riesgo cardiovascular, ese que hemos visto que incrementa la mortalidad, 25 años antes del diagnóstico. Es decir, diagnosticamos muy tarde, seguimos diagnosticando muy tarde la diabetes. Tengo que decirles, de ese 16, en realidad el dato es 14,8%, si no recuerdo mal, del estudio de diabetes. De ese dato, el 40% de esas personas con diabetes adultas en España no saben que tienen diabetes, el 40%. Estamos hablando de aproximadamente 6 millones de personas. Ese dato es muy alto. En todos los países hay personas no diagnosticadas, en todos los países. Pero en los países de nuestro entorno y de nuestro nivel económico está en torno al 20%. Eso está reduciéndose en España, pero es otra tarea pendiente por hacer. Y tenemos que hacerlo antes porque tenemos que ponerle remedio a estos factores de riesgo cardiovascular antes para evitar lo que hemos visto antes de mortalidad cardiovascular. La diabetes fundamentalmente es una mezcla de dos cosas, como casi todas las enfermedades. Un trasfondo genético. En la diabetes, casi todas las personas con diabetes, o en casi todas las familias, reconoceremos que tenemos algún miembro con diabetes en nuestro, lo que llamamos pedigrí familiar, en nuestra familia. Pero no es suficiente con la genética. No crean que la determinación genética es tan importante, especialmente en el caso de la diabetes tipo 2. La predisposición genética se estima que
influye aproximadamente en un 18% del riesgo general de diabetes, no solo de tenerla, sino de que vaya mal. Mucho más importante que la cuestión genética es lo que llamamos nosotros técnicamente ambiental, y que el ambiental no es, aunque también influye la contaminación, pero lo ambiental es cómo vivimos. Esto es lo más importante, cómo vivimos. Y básicamente lo que afecta a que una persona que nace, bueno, con un cierto riesgo de desarrollar diabetes, la desarrolle en edades adultas de forma muy significativa, es cómo come, cómo vive, qué ejercicio hace. Estos son los criterios que utilizamos para lo que llamamos nosotros cribado o screening en inglés, que son, digamos, los factores de riesgo que nosotros debemos determinar en consulta para empezar a hacer analíticas. Pero ya les adelanto dos cosas que creo que es lo que dije el otro día, como me pidieron un resumen para prensa y demás de esta charla. En todas las enfermedades de altísima prevalencia como esta, pero la diabetes es un modelo de prevención en general, de medicina preventiva. Hay dos abordajes. Uno es el que llamamos poblacional, siendo una enfermedad que afecta a tantísimas personas en la población. Si sumamos, de hecho, les voy a dar el dato exacto. Mire, si aplicamos esos criterios de riesgo para diabetes en la población americana, y la española sería muy parecida, el 60% de las personas mayores de 40 años cumplirían criterios de prediabetes. Y el 80% de mayores de 60 en Segovia son chavales. ¿Vale? De hecho, nosotros nos peleamos mucho con el criterio de mayor de 65 para persona mayor. No, 65, la esperanza de vida en Segovia es muy alta. La de España está en 85 años y, desde luego, en Segovia es mayor. Por tanto, una persona de 60 tiene muchos años por delante para vivir bien, vivir mal, tener problemas o no tenerlos. O sea, merece mucho la pena hacer un esfuerzo ahí. No se puede hacer un abordaje médico desde el hospital para hacer una prevención poblacional. La prevención poblacional de la diabetes es la misma que de la hipertensión, es la misma del colesterol, se hace en el colegio, fundamentalmente en el colegio. Se hace con hábitos de vida saludable, ¿vale? El saber comer adecuadamente, saber diferenciar tipos de alimentos, etcétera. Esto debería ser una asignatura fundamental, básica, de educación general. En población de muy alto riesgo, en esa que acabo de ponerles en color rojo, que tiene factores de riesgo cardiovascular muy altos desde años antes de que diagnostiquemos la diabetes, es donde sí que se puede hacer un abordaje médico. Ahí es donde tenemos que avanzar para aplicar técnicas de genética y de otro tipo y poder hacer una prevención eficaz en personas de alto riesgo. Que sepan que ya hay fármacos que están autorizados para tratar personas con prediabetes que cumplan esos criterios, eso ya sí que lo tendríamos que hacer nosotros. Y en el futuro va a haber más fármacos en esas fases y vamos a adelantar el tratamiento en personas de alto riesgo, como digo. Esta es la única diapositiva que les voy a hablar de nutrición, fíjese, lo siento, de utilizo solo un minuto de nutrición. Pero sería muy aburrido explicarles ahora lo que son las grasas, los hidratos de carbono. Como les digo, eso está más en el colegio y cada persona necesita que su médico y su nutricionista y su enfermera educadora le explique esto personalizadamente. Pero déjenme hablarles de algo, de qué es lo que estamos hablando en nutrición. Y he pensado traerles este artículo que ha generado muchísima controversia y creo que sí que les aportará algo de información relevante, creo, para todos. Este artículo, en una revista prestigiosísima, contraponía dos modelos de abordar la obesidad o prevenir la diabetes, que es lo mismo. El modelo clásico que ellos llaman, y que es así, es el de no comas, no comas, no comas. Lo que llevamos haciendo durante décadas, ¿verdad? Y decimos, y sus médicos les han dicho en la consulta. Lo del plato pequeño, bueno, plato pequeño, lo del mucho zapato sigue valiendo, pero comer poco, dietas muy restringidas. Cuando yo empecé en esto, como decía el doctor Hernández en Pamplona, dábamos dietas de 700 calorías, de 800, ahora eso es una aberración. Este modelo lo que explica es que ese modelo de restringir solamente la cantidad de comida genera respuestas, yo diría, aquí revisa evidencia científica de que genera respuestas de que lo que dice la gente, que el cuerpo se acostumbra, ¿no? Digamos, de defensa contra esa agresión de restricción calórica. Pero aparte genera respuestas de defensa mentales, y es que la gente, como es lógico, no aguantamos con ese tipo de planteamientos. Este autor y autores, de forma muy, muy elegante,
proponen, y eso sí que llevamos tiempo haciéndolo, y las personas con diabetes tipo 1, por ejemplo, están ya muy acostumbradas a ello, pero debemos extenderlo en general a las personas con diabetes tipo 2, por ejemplo, o a prevenir diabetes tipo 2, habla de que el modelo debe ser el de insulina carbohidrato o, por resumirlo más de forma sencilla, el índice glucémico. Mire, muy probablemente todos tenemos que tomar hidratos de carbono, todos tenemos que tomar grasas, todos tenemos que tomar proteínas. Pero dentro de los hidratos de carbono y en general de los alimentos, el índice glucémico lo que indica no es la cantidad, sino lo rápido que sube la glucosa un alimento. El ejemplo más claro son los dulces, ¿no? Y que vaya por delante una cuestión. No tienen diabetes solo los golosos, se puede tener diabetes aunque lo que comas no sea azúcar, que no se culpe nadie. Esto me lo dijeron en el taller recogiendo el coche ayer. Voy a ir mañana, pero yo soy muy goloso. No tiene que ver. Se puede hacer diabetes comiendo grasa solo y no probando el dulce. Pero lo que sí es cierto con los alimentos, con lo que llamamos un alto índice glucémico, es decir, que se absorben muy rápidamente y hacen que suban rápidamente las grasas y la glucosa en la sangre, estresan enormemente al sistema metabólico, al cuerpo, a la producción de insulina, y lo desgastan mucho más. Es mucho más recomendable trabajar en el tipo, por tanto, en el tipo de alimentos que en tal. Y me dicen, ¿y cuál es el tipo de alimentos? Los naturales, los de toda la vida. Los tomates de la huerta, el pan de Tahona de Segovia, que tienen, yo no soy segoviano, pero me siento feliz aquí, tienen un pan ustedes fantástico en la panadería, ese pan, no los productos manufacturados, no el pan de molde, no, cuanto menos industrial sea el alimento, mejor. Vamos a hablar algo de fármacos rápidamente. Básicamente, bueno, estamos en un momento espectacular para la diabetes. Yo me canso muchas veces en la consulta de decirles, bueno, no me canso ni me cansaré nunca, pero lógicamente todos vemos lo que nos preocupa a nosotros mismos. ¿Y cuándo van a inventar algo? ¿Y cuándo van a descubrir algo? Seguro que Óscar estará de acuerdo conmigo en que lo que ha pasado en diabetes, y Beatriz, en los últimos 5 años es brutal de aparición de nuevas cosas comparado no con 40, con hace 10. O sea, tenemos cosas hoy, de los últimos 2, 3, 4, 5 años, cosas, digo, fármacos, tecnología, monitores, que no teníamos hace 5, hace 10 ni hace 15. En diabetes en concreto, desde 2005, prácticamente en los últimos 15 años, se han aprobado 40 nuevos fármacos para la diabetes y todos ellos aportan ventajas muy, muy significativas. Y aquí quiero introducirles algo que es la importancia, como les he dicho, de la investigación clínica. Un fármaco para salir al mercado sigue un proceso enormemente largo. Para que se hagan una idea, bueno, tiene unas fases, desde la fase preclínica, experimental, animal, ratones, etcétera, etcétera, hasta que se prueba en personas y en concreto en el enfermo que padece la enfermedad. Eso lo se divide en años y nosotros, por ejemplo, que sepan que tenemos más de 20 ensayos clínicos hechos en Segovia en fase 3 y fase 4. Esto es muy importante para la sociedad. ¿Por qué es importante? Porque si no probamos los fármacos, no salen los fármacos. Y si no tenemos fármacos nuevos, no tenemos fármacos nuevos. Y el segundo motivo por el que es importante, y creo que alguien en la sala seguro que ha participado en alguno de los ensayos que estamos comentando y que hemos hecho en Segovia, porque los ensayos clínicos en general y por definición están pensados para ser seguros y eficaces en esa persona. O sea, suelen permitir que personas, en el caso de los ensayos que hacemos nosotros, se beneficien de un fármaco nuevo antes de que esté en el mercado y en condiciones de un seguimiento estricto que mejoran su salud. Y la tercera razón, que es muy importante para nosotros, los profesionales mejoramos. Los ensayos clínicos, la investigación clínica sube nuestros estándares de calidad, nos hace ser cuidadosos con el aparato. En el ensayo clínico el aparato tiene que estar calibrado, nuestra acción tiene que estar protocolizada, hay comités que nos supervisan. Todo eso hace que el servicio que los hace, que el hospital que los hace, mejore la calidad asistencial. Un medicamento por cada nuevo fármaco se analizan 1000 sustancias. Sacar un nuevo fármaco al mercado cuesta $1.000 millones, casi $1.000 millones. Y el tiempo de salida, el que llega, porque la gran mayoría se quedan por el camino, son 12 años. Es decir, sacar un nuevo fármaco al mercado es un esfuerzo muy grande y nosotros y ustedes que han participado, muchos de ustedes en estos ensayos, colaboran con esto. Nosotros hemos trabajado mucho, fundamentalmente les voy a decir las 3 novedades en fármacos en general para la diabetes, de las 3 clases más novedosas. Uno son los inhibidores de SGLT2. Los inhibidores de SGLT2 hacen que el riñón
actúan exclusivamente en el riñón y hacen que el riñón expulse expulse glucosa por la orina, con lo cual baja los niveles de glucosa. Estos fármacos son muy interesantes porque también disminuyen la tensión arterial y hacen adelgazar. Todo lo que utilizábamos hasta hace 10 años en diabetes engordaba y hacía hipoglucemias o tenía riesgo de dar bajadas de azúcar. Los nuevos fármacos adelgazan, bajan la tensión y no hacen bajadas, mantienen la glucosa, digamos, hasta normal. Estas novedades es las que están haciendo que estos fármacos hayan demostrado, algunos en los estudios importantísimos que se han publicado últimamente y que nosotros hemos participado en Segovia en ellos, como el estudio en Parrec, Canvas, estudios muy importantes a nivel internacional en medicina, han demostrado reducir eventos cardiovasculares en personas con diabetes. Han cambiado totalmente la perspectiva. Nosotros, como les digo, hemos publicado, por ejemplo, esta guía práctica para utilizar los niveles de SGLT2 derivada de nuestra experiencia en ensayos clínicos y en práctica clínica con estos fármacos. Los agonistas del receptor del GLP-1 son unos fármacos interesantísimos. El GLP-1 es una hormona natural, como es la insulina, pero a diferencia de la insulina, se produce en el intestino en respuesta a la ingesta. Me van a entender muy bien porque el modelo original fue este. Los reptiles, las serpientes, por ejemplo, saben que comen muy pocas veces, ¿no? Se hinchan y ya no comen más. Estos animales producen una hormona en su cuerpo, es parecida al humano, no es exactamente igual, que hace que cuando comen entren en una saciedad importante, no tengan más hambre y además les ayuda a metabolizar lo comido. De alguna manera esto es lo que hace las incretinas y el GLP-1 en el cuerpo humano. Cuando come, dice, ya no comas más, manda un mensaje al cerebro y por eso actúa a nivel cerebral, manda un mensaje al páncreas para producir insulina y reducir la producción de glucagón, que es la hormona, digamos, contraria a la insulina, y ayuda, por tanto, a todo el metabolismo y enlentece el vaciamiento gástrico, de forma que uno se siente lleno al poco de empezar, entre comillas, a comer. Estos fármacos reducen peso, reducen tensión arterial y reducen y mejoran los niveles de glucemia. Y han demostrado también, uno tras otro, reducir eventos cardiovasculares en personas con diabetes. Los análogos de GLP-1, porque algunos de ustedes lo utilizarán, y insisto mucho, pero a veces son inyectables. Hoy por hoy va a salir un análogo de GLP-1 ya en los próximos meses, oral por primera vez, pero hasta ahora son todos inyectables. Los que tenemos últimos son de una inyección semanal muy, muy cómoda, pero no son insulina, aunque sean inyectables, no son insulina. Nosotros hemos trabajado mucho con esta familia. Este trabajo del que estamos particularmente orgullosos y le tenemos mucho cariño, demostró que, entre otras cosas, las personas que utilizaban estos fármacos, además de mejorar su diabetes y posiblemente porque reducen peso, roncaban menos. Roncar, aparte de que pueda ser molesto para el conviviente, es un factor de riesgo importante cardiovascular. El ronquido y la apnea que llamamos, que es la pausa de la respiración, que algunos de ustedes conocerán porque veo que dicen que sí, es un problema no solo de que no se descansa bien y por eso queda uno dormido el día siguiente, sino que es un problema de riesgo cardiovascular también porque el corazón tampoco descansa bien y otros órganos. Sumamos nuestra experiencia a la de varios hospitales en España y publicamos, esto es el último premio que comentaba el doctor Hernández, hicimos un estudio en toda España de casi 900 pacientes explicando cuál fue el resultado de este tratamiento y también hicimos otro trabajo explicando la realidad de estos fármacos y cómo utilizarlos en la práctica clínica. Pero esta es la revista más importante de diabetes clínica del mundo. Y también les iba a avisar, hablaré mucho y verá ahí mi nombre, olvídense, no tengo ningún interés en poner mi nombre aquí. Lo que quiero que vean es dónde está Segovia, lo que estamos trabajando y que en Segovia, en el Hospital de Segovia, se hace investigación de alto nivel. Esta es la revista, como le digo, más importante de diabetes en el mundo. Y ahí, junto a otros hospitales, Washington, Suecia, Hospital General de Segovia. Pero importante de este trabajo es este análogo de GLP-1 dado en personas con diabetes tipo 1. Eso es una cosa que viene para el futuro. Estamos aplicando estos SGLT2 y estos GLP-1 y probablemente se autorizarán también para su uso en personas con diabetes tipo 1, lo cual es muy importante porque las personas con diabetes tipo 1 a veces les condenamos, entre comillas, a solo utilizar la insulina cuando también pueden beneficiarse de las otras ventajas de estos fármacos que hemos dicho para la diabetes tipo 2. Van a salir nuevos tipos de insulina, tanto han salido ya análogos lentos mucho más planos, mucho más cómodos, pero también han salido análogos rápidos más rápidos y las dos cosas son necesarias. Lo que es muy importante con los fármacos para la diabetes es tomarlos,
los que se toman, inyectarse, los que se inyectan, es lo que nosotros llamamos adherencia. La adherencia en las enfermedades crónicas en España es muy baja. Hicimos este estudio en España, en el caso de la diabetes es del 56%, es decir, personas que se tomen todos los días el medicamento, incluso que fallen menos de un 20% de los días, 56%. Si mejoramos solo esto, la reducción de costes por la diabetes en este estudio de coste-economía son importantísimos para el sistema. En el futuro, como les digo, aplicar genética va a ser la norma para los hematólogos lo usan muchísimo, hacer un polimorfismo, lo que es la variación del gen que les decía que confiere riesgo, se puede hacer en minutos y cuesta pocos dólares actualmente debido a la bajada de precios de las pruebas genéticas, y en el futuro creo que van a estar aplicables in situ en nuestras consultas. Y déjenme hablarles un segundito, los últimos minutos, con permiso del doctor Hernández, de tecnología. Aquí estoy yo probando algunos de los dispositivos que le calzamos, haciendo algo parecido a jugar al pádel en Valverde del Majano. Las personas con diabetes, como saben, y desde hace poco tiempo subvencionado por el sistema de salud, gracias, entre otros, por la presión que hemos hecho desde Segovia. Tengo que decirles que Segovia es número 1 en la utilización de fármacos de este tipo en Castilla y León, número 1 en la aplicación en concreto del sistema que está ahora financiado por el sistema castellano-leonés, el sistema libre de monitorización de glucosa. Y de eso estoy muy orgulloso personalmente y creo que debemos estarlo todos. Este es un estudio que hicimos en Andalucía. Simplemente les cuento que no detectamos las hipoglucemias nocturnas. Ese es el motivo por el que tenemos que utilizar monitores. Hemos hecho, coordinamos desde Segovia el estudio de la diabetes tipo 1 en España. Se va a publicar este año. Esta es la realidad de la diabetes tipo 1 en España. Es un estudio representativo de todas las comunidades autónomas, de cuántos diabéticos tipo 1 hay en España, y decirles que actualmente en España el 20% de las personas con diabetes tipo 1 utilizan bomba de insulina. Eso está muy bien comparado con el 5 o 10% que estaba publicado previamente, pero sigue siendo menos de lo que hay en otros países. Podemos luego hablar de sistemas diferentes y seguro que Óscar nos aporta su información. Y de los que utilizan bomba, esto sí que es más terrible, solo el 40% en el año pasado estaban utilizando algún sistema de monitorización. Es muy importante que las personas con diabetes utilicen monitorizaciones continuas de glucemia. Estoy convencido de que pronto llegará también la financiación para diabetes tipo 2 que usan insulina. Desde luego el que usa una pastillita al día no lo necesita, pero también se extenderá, porque es fundamental para ver tu perfil y poder actuar. Estos son los niveles de hemoglobina glicada si utilizan monitorización continua de glucemia, y salvo en la pubertad, que es un lío para todo, para los padres lo primero, el resto de edades, el control siempre es mejor utilizando sistemas de monitorización continua de glucemia. Esto es parecido a lo que vemos en Estados Unidos. Los últimos datos de Estados Unidos, el año 18, es 38% de personas con tipo 1 utilizando monitorización. En España estamos, como decimos, al 25%, tenemos que mejorar. El grado de control de las personas con diabetes tipo 1, incluso usando monitorización, depende de factores individuales. En este estudio hemos visto, por ejemplo, que depende del nivel educativo. Es decir, tenemos que trabajar mucho, porque no basta solo con dar un aparato. No es solo me lo pagan, no solo lo tengo en casa, es usarlo. La monitorización, la bomba de insulina o los fármacos son herramientas. Si no se utilizan bien, no aportan ventajas. De hecho, esto lo vamos a publicar, es en primicia, lo ven ustedes antes que nadie, lo vamos a publicar este año. Hemos analizado, han oído hablar de Big Data. Bueno, pues estos son más de 5 millones de datos de glucemia de todos los usuarios del Sistema Libre de España. Nos han permitido acceder a esa base de datos y lo vamos a publicar este año. Solo les doy un mensaje. Todos mejoran cuanto más utilizan el sistema, y el utilizar quiere decir estos sensores, ese que han visto en mi brazo, para tener el nivel de glucosa hay que leerlo con el móvil, por ejemplo. Se puede leer con el móvil o con un lector, pero hay que mirarlo. Si no lo miras, no sirve de nada. Hay que utilizarlo. Para que se utilice bien, hemos publicado unas guías. En esta hemos sacado unos materiales que les llegarán a ustedes enseguida, los iremos repartiendo a los usuarios del sistema libre. Están, creo que, bien editados, con colores fáciles de entender, y ahí explicamos que no dependen del médico, solamente del médico o de la educadora, para interpretar los resultados de esos monitores de glucemia, sino que en casa deben y pueden, y con ese material y esas recomendaciones, interpretar y ajustar su tratamiento insulínico de acuerdo con las fluctuaciones de glucemia que
quedan reflejadas en el monitor y que se pueden descargar en su casa en el ordenador. No solo la pueden descargar en casa en el ordenador, habrán oído hablar de telemedicina, sino que en mi ordenador de la consulta, yo a día de hoy he tapado los nombres, lógicamente, y ahora mismo en mi móvil podría ver las personas, algunas de las caras que estoy viendo aquí, yo puedo ver qué nivel de glucosa tiene. Si me llaman al hospital, él y yo compartimos qué ha pasado exactamente con su nivel de glucosa las 24 horas del día, la noche esta que me pasó esto, el problema este que tuve con la insulina. Estos son, por ejemplo, imágenes de mi ordenador con lo que podemos ver de esas personas tratadas. Déjenme darles dos pinceladas de futuro. Uno es presente-futuro y otro futuro-futuro. Estos son una startup, han oído hablar de esto de las startups, son empresas que inician. Óscar también los conoce, ha colaborado conmigo, con ellos es una empresa de Madrid pequeñita, chicos jóvenes, pero que tienen muchísimo conocimiento tecnológico. Por ejemplo, han ideado este capuchón que se llama InsulClock. En Segovia hemos hecho un estudio piloto que esperamos que sea el primero en publicarse en el mundo, con este dispositivo. Este dispositivo se pone en el bolígrafo de insulina y envía por Bluetooth al móvil, a una aplicación, la información de la dosis, tiempo, temperatura de la insulina continuamente. De forma que la persona con diabetes puede integrar los niveles de glucosa que va midiendo con su glucómetro, porque los lee inmediatamente, el glucómetro es el aparato de medir el azúcar. Si lleva un monitor continuo de glucosa, se lo lee también automáticamente y a esa cifra de glucosa le añade el tipo y la dosis de insulina. También puede mandar mensajes de alerta si no se ha puesto la insulina y puede señalar un tutor, de forma que el padre, por ejemplo, de una persona con diabetes tipo 1, un niño, esté continuamente informado de qué insulina se ha puesto, qué dosis, alerta si no se la ha puesto a la hora correspondiente. Como le digo, esta es la revista más importante del mundo en tecnología de la diabetes. Hemos publicado los primeros estudios y resultados de usar este dispositivo en personas con diabetes, por ejemplo, el grado de conservación de temperatura de la insulina. La insulina sabe que tiene que tener un rango, no se puede estar muy caliente, ni muy fría, por cierto. Hay gente que la usa directamente en la nevera y eso tampoco es correcto. El tiempo que tarda en hacer la inyección, hemos calculado la precisión del dispositivo y, como les decía, estamos ahora haciendo un estudio que vamos a publicar los resultados en breve. Hemos terminado ya un piloto para ver en vida real las personas con diabetes tipo 1 en este caso, y en Estados Unidos, en Atlanta, otro colaborador está haciendo el estudio en diabetes tipo 2 y también lo está terminando, de si este aparatito, este cacharrito que parece tan sencillo pero tiene mucha tecnología dentro, mucha nanotecnología dentro, puede aportarnos algo. Y por último, de la semana pasada, esto sí que es futuro. Estos chicos son belgas, es otra startup, lo que tienen, esto sí que es solo prototipo, pero quiero contarles para que tengan solo una pizca de lo bonito que tiene por delante la diabetes y las grandes ventajas que vamos a tener. Les hemos enseñado esos dispositivos que se pegan, que a veces se despegan, que algunos molestan, que hay personas que hacen reacciones cutáneas, que hay que leer. Este es un dispositivo implantable, no visible. Como ven, el tamaño, esto es un espectrofotómetro. Este aparato, una de las cosas más importantes de este dispositivo es que no mide como los que hacemos ahora con una enzima, no es química, mide las ondas de luz de cada molécula. Este es el tamaño de lo que hace, es como se hacen sus analíticas en el laboratorio. Cuando les tomamos una muestra de sangre y se manda al laboratorio, muchas de las moléculas se miden en cacharros como este. Este es el tamaño que tiene el dispositivo, han metido todo esto aquí y lo meten dentro del cuerpo. No se gasta, porque no tiene química eléctrica. Se recarga como los móviles sin contacto, desde fuera, puedes recargar la batería. Y, cosa muy interesante, mide glucosa, pero también mide, porque tiene que medirlo además, porque es en la misma longitud de onda de luz que la glucosa, cuerpos cetónicos. Creo que para las personas con diabetes tipo 1 me van a entender muy bien lo importante que sería esto, tener una medida continua de cuerpos cetónicos, glucosa, incluso otras moléculas como lactato. En el caso de hacer ejercicio físico es muy importante. Todo esto que les he contado lo hacemos un equipo, no lo hago yo solo. Se los presento para terminar en un segundo. Por orden de llegada, cuando ustedes lleguen a nuestra unidad, conocerán a Merche y a Eva, que son los auxiliares de consulta. Nuestras enfermeras educadoras fantásticas, y es lo más importante que tenemos en nuestra unidad, son Cristina, Chus, Concha, Cristina, Chus aquí otra vez, y las dos más directamente vinculadas con diabetes, Gema y Cristina María.
y los médicos, la doctora Cristina Abreu, el doctor José Carlos Castro, y me falta, pero estamos muy orgullosos de esa incorporación, pero no he conseguido. Esta mañana les he dicho en el café que teníamos que hacernos una foto, que no tenemos ninguna foto todos juntos. Nos falta Sara Gómez, que es la última endocrino que se ha incorporado y que estamos muy orgullosos, sobre todo de haber crecido nuestra plantilla de facultativos en un 33% este año. Muchas gracias por su atención. Hola a todos, muchas gracias por la invitación, a todos los que han participado de este evento, y el sitio impresiona. La verdad es que menos mal que no he venido vestido de Jedi, porque igual me detenían los militares si me ven venir aquí con la facha que he traído en alguna ocasión, que es esa que veis ahí en la foto. Alguna presentación la he hecho así, con espada láser y todo, y bueno, ese es el alter ego que tengo en la red, como se me conoce, y bueno, lo de por qué es un Jedi, pues una persona sabia que intenta ayudar a otros, más o menos esa era la filosofía, ¿no? Una persona que intenta ayudar a otros, que intenta aportar, y como otras tantas personas que lo hacen de manera directa en las asociaciones, yo lo hago por la red, las redes sociales que son muy potentes. Soy una persona que tiene muy claro que tiene que intentar dar una imagen de credibilidad en lo que hace. Es un tema delicado, es serio, y por eso soy lo más transparente que puedo. Tengo una política editorial en el blog bastante larga y extensa, y donde podéis ver un poco dónde voy, con quién estoy, qué hago, si me paga alguien, si no me paga. O sea, creo que es importante, entre otras muchas cosas, cuando tú haces un blog, detalles de contenido, del material que preparas, cómo te formas, de cómo te documentas, pues procuro ser lo más transparente posible. Bueno, la presentación está, yo la veo allí, que está lejísimo, así que me voy a tener que girar porque no veo un pimiento a esa distancia. Me gusta hablar de la tecnología porque está cambiando, como decía Fernando antes, está cambiando en los últimos años la forma de gestionar la diabetes, pero por completo. Y para eso quiero hacer un pequeño repaso, un dibujo de lo que es la diabetes a lo largo de los años, ¿no? Y yo empezaría preguntando aquí cuántos dinosaurios hay en esta sala. Y no es ningún insulto, porque yo soy un dinosaurio en el término que solemos utilizar para referirnos a persona de larga evolución, si leéis ahí la definición que me he inventado, ¿no? Un dinosaurio diabético. Diabético es una persona que tiene muchos años de trayectoria. Yo tengo 33 este año. ¿Hay alguien que tenga más de 30 años con diabetes? Que levante la mano. Uno. Ya somos dos dinosaurios. 2, 3. Bueno, somos 4, no llegamos a 5, desde luego, ni de lejos 10. Personas que seguramente os va a sonar todo lo que yo os voy a enseñar aquí, empezando por el pasado. Como veis al principio en el titular, el pasado futuro, el presente futuro y el futuro futuro. ¿Y por qué? Pues porque en el pasado, cuando yo estaba con estas cosas que veis ahí, parafraseando un poco al replicante de la película Blade Runner, aquello era el futuro, las cosas que yo tenía era el futuro, lo que acababa de llegar, lo que yo podía disfrutar, lo que era un futuro 4 días antes. Por tanto, siempre hemos estado disfrutando el futuro de la diabetes. Realmente, cada vez que llegamos a un día nuevo y se descubre un pequeño avance, un pequeño paso, todo eso es lo que hace no tanto tiempo era un futuro. Y ahora, por suerte, todo eso se ha perdido, como decía la película, como lágrimas en la lluvia, y que no vuelva nunca más, porque lo que tenemos es infinitamente mejor, ¿no? Y pensaba estos días, cuando hacía la presentación, en quién podría ser mi héroe, si tendría que buscar un poco personificar o por darle un poco un toque más entretenido al tema de la presentación, y pensaba en personas pues que me pueden molar, ¿no? Pensaba en Iron Man, que es un personaje que me gusta, que tiene tirón, el tío además es muy socarrón, por supuesto un Jedi, yo podría ser como Obi-Wan, me encantaría, o Batman con esos músculos, ese traje tan guay y tal, pero realmente pensando en diabetes mi héroe era este, porque yo empecé con este amigo, que no es solo por lo que nos da, que nos lo comemos, que está riquísimo todo, sino por lo que está abajo, que es la insulina. Empecé poniéndome insulina de cerdo. La insulina porcina, que era una insulina bastante impura comparado con lo que tenemos ahora, bastante ineficaz comparado con lo que tenemos ahora, y aquello era lo que teníamos para gestionar la diabetes. Imaginaos lo que era gestionar la diabetes con eso y con la medición de glucosa en orina en vez de en sangre, ¿no? Y, por tanto, cuando repaso mi historia, la historia del Jedi, o la de las personas que habéis levantado la mano, o la de tantas personas que tienen una trayectoria larga, es la historia de cómo han cambiado las cosas. Cuando a mí me dicen a veces,
es que no hay nada, es que no ha salido nada. Ya no me lo dicen últimamente porque estamos viviendo un momento interesante, pero hace algunos años me lo decían. Y yo les decía, os falta perspectiva, os falta el recorrido para que veáis lo que ha pasado en estos años. Yo llevo 33 y lo que ha pasado es tela marinera, los cambios que hemos tenido, ¿no? Cómo han cambiado las cosas. Yo empecé con una diabetes Juan Palomo, como suelo decir, ya sabéis el dicho, pues tuve que hacer autoaprendizaje, yo aprendía, yo gestionaba en una época en la que no tenía internet, no tenía redes sociales, no tenía nada. Imaginaros lo complicado que es gestionar aquello, ¿no? Con el tiempo, cualquier persona, y es lo deseable en todo el mundo, tienes que aprender, tienes que empoderarte tú solo, tienes que darte cuenta de que la diabetes tienes que gestionarla tú, que no puedes esperar a ir al médico y que él te apañe y te solucione las cosas. Por tanto, debería darse en todo el mundo, en mí se dio, una fase que llamo ahí la evolución, en la que buscas el conocimiento, en la que buscas aprender, buscas saber qué es lo que pasa con este rollo, cómo gestionarlo mejor, qué debo hacer en cada situación, y eso va haciendo además que se derriben tus muros, que caigan barreras que tenías desde el principio. Pasa el tiempo y Internet coge poder, es un lugar en el que no solo tienes información, sino que puedes compartir con otras personas, en el que empiezan a aparecer las redes sociales, las cosas van cambiando, es una herramienta súper potente y mucha gente directamente acude a Internet. Y finalmente llegamos a nuestra etapa, eso que llamo yo la diabetes conectada, en la que ahora todo pasa por la red es el eje realmente de la gestión de la diabetes, tanto para un paciente como para los profesionales de salud, y todo gira en torno a ella, todos los datos que capturamos con nuestros dispositivos son digitales, se forman ese Big Data de la diabetes que se gestiona en la nube y nos plantea una serie de posibilidades y ventajas bastante importantes con respecto a lo que veníamos tiempo atrás, ¿no? Y que os quiero enseñar lo que yo llamo el futuro del pasado, que empecé con esto, con la medición de glucosa en orina, y claro, controlar la diabetes con esto era complicado. Y un buen día empiezan a salir aparatos como estos, o al menos a mí me los dan, antes sí que estaban antes en Estados Unidos, iban saliendo, y eran aparatos que permitían medirse la glucosa en sangre. Es un cambio bestial, o sea, de medirte la glucosa en orina, medírtela en sangre, poder medírtela todas las veces que quisieras, bueno, todas, te la medías varias, pero es que antes te la medías una vez al día y te salía un rango, mirabas una tira con el color que te salía y comparabas en el botecito, imaginaos la diferencia de calidad de vida, ¿no? De pasar de aquello a esto otro. Y aparatos que, bueno, ahí falta la moneda de euro al lado para que vierais el tamaño que tenía aquello. Te esperabas 2 minutos o 3 y en tan solo 2 minutos te daba el valor. Imaginaros la comparación con el día a día, ¿no? Con el hoy. En los 80, pues tener estos aparatos, yo lo tenía, era ser un privilegiado. Bueno, de hecho yo lo compré porque lo tenías que comprar, que me costó 60.000 pesetas, lo recuerdo, de entonces, unos 400 euros, y tenías tu aparatito con el que ya te podías medir en sangre. Me está pitando la bomba. Si no la callo, va a seguir pitando toda la presentación. Y claro, pues aquello era una ventaja enorme. Todos estos aparatos se suponían también poder empezar ya a volcar la información al ordenador. Podías ya ver en un ordenador una estadística muy grosera, muy vasta, de 4 cifras y 4 indicadores de por dónde iban los tiros, pero que a mí me parecía básico. Yo, desde el primer momento que tuve un aparato de estos, sabía que lo que me interesaba era analizar estadísticamente aquello para poder ver dónde tenía que mejorar y cuáles eran mis fallos, ¿no? Los primeros medidores continuos portátiles, entre todas las comillas, fijaros, ese era para uso clínico, pero lo llevabas como un holter 72 horas, pero intenta disimular eso por la calle. Todos, seguro que ahora muchos seguís utilizando la famosa libreta, que yo la desterré hace muchos años, por suerte, y todos los tipo 1 como mínimo, o casi todos, deberíamos estar allá en el mundo digital, porque esto otro era una visión parcial, que además al profesional de salud le faltaba mucha información para sacar conclusiones en base a esto. Era un cuadernillo lleno de indicadores, no solo números, sino circunstancias, estoy malo, estoy tal, aquí he ido a hacer deporte, aquí he comido no sé qué, porque es que todo era necesario para que luego el médico pudiera sacar conclusiones y pudiera ajustar la pauta, ¿no? Entonces todo eso pasó a la historia y aquello era un dibujo parcial de nuestra vida, porque era un mérito para ellos poder sacar conclusiones en base a eso y producir una imagen de la diabetes muy desenfocada, un control complicado, algo muy, pues eso, muy limitado, ¿no? Hemos estado muchos años con esta tecnología que conoceréis todos, que son los famosos medidores ya de glucemia capilar, evolución de esos aparatejos de antes que han ido incorporando prestaciones,
no han sido espectaculares sus mejoras. Algunas de ellas sí, porque las he marcado ahí a los lados. Una detección de patrones, por ejemplo, algo muy importante, saber cuándo fallas, en qué momento del día estás repetidamente mal, tanto por arriba como por abajo, y un calculador de bolo para las personas que tienen que ponerse insulina, prestaciones que fueron incorporando estos aparatos. Aquí tenéis un poco un cronograma histórico de hitos que muchas personas han ido pasando desapercibidos, estas evoluciones, pero que han supuesto grandes cambios o que han sido precursoras de cosas que han pasado después y que han cambiado, que han permitido llegar, mejor dicho, al momento que tenemos ahora tan interesante en tecnología de la diabetes, ¿no? Pues cuando aparecieron las plumas, cuando aparecieron los medidores, esos que os he enseñado, los primeros, las insulinas tan potentes que hay comparadas con las que teníamos antes, o comparada con la del cerdo aquel, ni os cuento qué diferencia de funcionamiento, de eficacia, ¿no? O el primer medidor continuo que tenéis ahí en 2006, que no hace tanto tiempo de eso. Y como os he dicho antes, todos estos aparatos que tenemos pues nos están cambiando totalmente la manera de gestionarla a todos. Cambia a las personas que tienen diabetes, cambia al sistema sanitario y cambia a los profesionales de salud que día a día gestionan esta diabetes. Y como digo, ponía al principio, pues el futuro es cada día estamos viviendo un futuro de la diabetes. Ahora estamos viviendo lo que yo no pensaba que tendríamos hace no tantos años y pasado mañana va a llegar lo que hoy es el futuro que estamos viendo, lo que lo ha visto Fernando y lo vi yo recientemente hace unos días en Barcelona en el Congreso EASD o que se verá en el ATTD, que es el Congreso de Tecnología de febrero. Todas esas cosas van llegando y llegan muy rápido. Y cada día estamos disfrutando de cosas nuevas que muchas veces pasan inadvertidas, ¿no? Con estas particularidades que os digo, que afecta a todos, que está cambiando la manera de gestionar todo, que supone un cambio de ciclo porque pasamos de mirarnos la glucemia en el dedo, estamos viviendo este cambio a otra etapa en la que tenemos un control constante de lo que sucede con la glucemia, con nuestros sensores y por tanto es un momento súper interesante. Como he dicho, ahí afecta a todo el mundo, por lo tanto hay que cambiar cosas a todos los niveles, no solo nosotros como pacientes, sino también el sistema. Y todo este mundo que a algunas personas les abruma de Internet, del 2.0 y tal, pues tenemos que aceptarlo porque realmente la diabetes hoy se gestiona por aquí. Los datos van a la red, los datos son accesibles para el médico, como decía él, en tiempo real. Lo que yo tengo me lo puede ver el médico en cualquier momento, o lo puede ver los padres de un niño, pueden ver la glucemia que tiene en el colegio. Todo esto fluye, los datos están continuamente moviéndose y la verdad es que suelo decir que actualmente estamos viviendo un momento súper interesante en la tecnología de diabetes y con una frase muy juvenil, pues el presente mola, la verdad, porque todo lo que tenemos ha cambiado bastante, la forma de vivir con la diabetes nos ha dado mucha más calidad de vida y lo que viene que es bastante interesante. Aparte de la gestión puramente de la diabetes, la red, como he dicho, que es protagonista, a nosotros, y lo suelo destacar siempre, le da un huequito cuando hablo de esto, nos aporta mucho. Las redes sociales han aportado mucho y se han convertido en una ayuda importante para las personas, más allá de un lugar de información, como era al principio, ¿no? Nos aportan una serie de cualidades, ahí veis existencia, soluciones, comprensión, esperanza. Las redes sociales que siempre se han considerado o las considera mucha gente, incluso todavía hoy banales en ciertas cosas, cumplen una función muy importante en diabetes. En Facebook, por ejemplo, los grupos de Facebook de diabetes son un grupo potentísimo de ayuda, con gente siempre dispuesta, que siempre te va a dar una solución, que siempre te va a ayudar, a veces no dándote consejos puramente académicos, digamos, de información de la diabetes, sino con un apoyo, con una comprensión, con una empatía, que es lo que se desprende de estos lugares, ¿no? Porque además estamos hablando de una enfermedad que es permanente, que la tienes constantemente, lo solemos decir que es como una mochila que está contigo encima, y hay días que por lo que sea pues te hartas de ella y eso a nivel psicológico es muy desgasta y encuentra mucha gente apoyo en este tipo de lugares, en redes como Facebook, en grupos de diabetes así, ¿no? Aparecen todas las estadísticas, ni las pongo ya, antes ponía porque cambian cada día y siguen subiendo y subiendo. El paciente va a Internet antes y después de la consulta y lo hace en porcentajes abrumadores, con lo cual es importante que haya muchas personas, como yo humildemente, como otros pacientes, como profesionales de salud que están muy metidos en el mundo virtual, que están en las redes. Es importante que haya mucha gente para que controle un poco y haga de moderadores, que la información que fluya por la red en cuestión de diabetes sea de calidad.
que guiemos a las personas hacia lugares de calidad, porque los pacientes van a estar ahí sí o sí, ¿no? Nos habíamos quedado en tecnología aquí, en estos aparatitos que han estado tantos años con nosotros que muchos decían, pues ¿cuándo va a haber algo nuevo? Era como las teles de tubo, estas que eran gordas y las teles seguían incorporando alguna función, pero siempre estaban, hasta que un buen día aparecieron las teles planas, que aquello fue un cambio bestial, ¿no? Ya por lo pronto nos sobraba espacio en el comedor porque el espacio para la tele ya era mucho más pequeño lo que necesitábamos. Y un buen día apareció esto que se llama el intersticio o los sistemas de lectura intersticial, que para mí es un súper descubrimiento al mismo nivel que el chocolate, que ya es descubrimiento, para mí es una de las mayores cosas, y la mano de rascar, que para rascarse la espalda también es súper importante. Estas tres cosas las pongo al mismo nivel. Y el intersticio, que hay mucha gente dice, no sé lo que es, pues yo también lo tuve que mirar la primera vez hace ya unos cuantos años, cuando empezó a hablarse de estos sistemas de lectura intersticial, sistemas de medición continua. Pues resulta pues, que bajo la piel también se puede leer la glucosa, y se trabajó en ese tema hasta que se consiguió depurar un sistema que pudiera estar leyendo constantemente la glucosa en esa zona bajo la piel, que también hay glucosa circulante que sale de los vasos sanguíneos y, por tanto, ahí lo veis, el vaso sanguíneo sería la línea roja, la glucosa es lo verde, también se filtra porque tiene que alimentar a las células, y estos sistemas, con ese pequeño filamento, captan la glucosa que está en esa zona y te la dicen en todo momento, la envían con un transmisor al teléfono y te la envían. Tiene una serie de particularidades, es un valor análogo, pero no es el mismo. Puede haber un ligero desfase de tiempo, en algunos casos algunas variables, determinados medicamentos podrían afectar, pero en general es un sistema muy fiable, que hemos llegado a un punto de exactitud que se ha convertido ya en el estándar y está pisando y está dando patadas al sistema de lectura en el dedo para que se marche, más la presión que decía Fernando que estamos haciendo todos para que esto se convierta en el estándar y pase a ser lo que todas las personas con diabetes tengan. ¿Por qué? Pues porque hasta ahora esto, si miráis esta gráfica de glucemia, era un buen control para una persona con diabetes. Si veis no sé si se aprecia muy bien, pero bueno, son valores glucémicos buenos. Pero si a esta persona le pones un medidor continuo, resulta que nada es lo que parece, que a lo largo del día hay 1000 situaciones que le afectan, 1000 cosas que le afectan, que le hacen disparar la glucosa hacia arriba, hacia abajo, que todo nos afecta, como bien sabéis. Y, por tanto, el tener estos aparatos, yo tenía muy claro, al igual que yo, muchos de vosotros y mucha gente por ahí, todos los que tienen diabetes, que no hacía falta ensayos clínicos para saber que esto nos iba a mejorar como mínimo la calidad de vida y, en segundo lugar, el control de la diabetes. Aporta una serie de ventajas enormes que antes no teníamos. En eso todos los clínicos y todos los profesionales de salud tienen que coincidir, porque lo han ido descubriendo también como nosotros. Descubres qué ocurre cuando comes ciertas cosas, cómo se mueve la glucemia con un alimento, con el mismo alimento cocinado de una manera y cocinado de otra. Puedes ver cómo va la glucemia, cómo en algunos casos sube muy rápido, como él decía, con un índice glucémico alto, y en otros casos, al cocinar de una manera diferente, el índice glucémico baja y haces que la curva de glucemia sea diferente, más suave, con menos montaña, por decirlo de alguna manera. Detectas las hipoglucemias, las hiperglucemias. Te implica como paciente, que es súper importante. Muchas personas se han puesto eso y se han volcado en su diabetes, que antes no estaban tan volcados porque han visto las cosas y tienes que reaccionar, tienes que ser de piedra cuando ves que las cifras repetidamente son malas, que esas gráficas son malas, y minuto a minuto te está diciendo, oye, o actúas o esto no va bien, ¿no? Tienes, por supuesto, información de la tendencia, velocidad al cambio y esos patrones que te permiten ver en todo momento lo que ocurre. Nosotros, al final, con estos aparatos, mayoritariamente ganamos calidad de vida porque lo que queremos es tranquilidad. Cualquier cosa que nos vaya liberando de ese engorro de estar vigilando constantemente qué es lo que ocurre con la glucemia. Y, por supuesto, estos aparatos nos ayudan a eso, ¿no? Están mejorando en exactitud hasta el punto que ya han mejorado a los aparatos de glucemia capilar, son más exactos que los de pincharse en el dedo a día de hoy. Tenemos ya que trabajar en la universalización de todos estos sistemas. Son aparatos que se integran con otros aparatos como las bombas de insulina, que os enseñaré ahora. Y, pues, como decía hace un momento, el relevo está listo para que este paso, que es un paso equivalente más o menos al que yo viví de medir la glucosa en orina, a empezar a medirla en sangre, que para mí era una diferencia enorme. Pues este salto yo creo que es similar o análogo. Lógicamente parece como más importante, pero aquello también fue un cambio muy importante y este lo va a ser también. Estamos viviendo ahora ese momento de cambio de un sistema tradicional a un sistema que veis ahí en el móvil, que en todo momento recibes la información de la glucemia. Tenemos además no uno, sino varios sistemas diferentes que nos permiten tener toda esta información tan interesante en todo momento. Sistemas que son, como habéis visto en la gráfica anterior, con un filamento que se introduce bajo la piel y está leyendo con una reacción enzimática continuamente la glucemia. Tenemos varios para elegir, aunque ahora mismo está aprobada la financiación del de abajo a la izquierda, que es el Freestyle Libre,
Pero hay otros sistemas que también están entrando en algunas comunidades y en otras no. Esperemos que en breve todos tengamos, por aquello de la equidad que dicen los políticos, que todos tengamos los mismos aparatos, el acceso a los mismos y el derecho a elegir un sistema que nos vaya mejor a unos que a otros, ¿no? Y luego hay otra cosa que también es muy interesante, yo lo he probado también. Eso que veis ahí es un sensor que se introduce bajo la piel, así de pequeño. Es algo que realmente, como pone ahí, yo no me imaginaba hace 30 años que podría existir algo así, porque yo es que lo más que había visto eran películas, cosas similares, ¿no? Y yo lo he tenido este año pasado, lo probé. Y llevar 6 meses un aparato de estos es algo increíble. Te lo metes bajo la piel en una incisión que no requiere sutura, no hay que hacer puntos. Son 4 milímetros de apertura, se introduce con una herramienta bajo la piel y lo tienes ahí durante en menos de 10 minutos lo tienes puesto y lo tienes durante 6 meses. Y es una tecnología que permite durar más de 6 meses. De hecho, permitiría durar un año y en breve, esto es cosa mía, no me lo han dicho los que lo comercializan, pero en breve estoy seguro de que lo vamos a ver con más duración y sin necesidad de calibrar. Lo malo de la tecnología es cuando se pone pesada, como ahora. Estos cacharros te están pitando continuamente. Bueno, pues ahí veis un poco las duraciones de los distintos sensores. Y pues de tener un sensor 14 días a tenerlo 6 meses, la diferencia es bestial. Es un sistema interesante que para muchas personas puede ser una solución adecuada, personas que, por ejemplo, hacen irritaciones en la piel. Aquí llevas el sensor siempre dentro y lo único que tienes que hacer es cada día quitar el transmisor que va encima, recargarlo durante 10 minutos y volvértelo a pegar. Incluso cambias de adhesivo cada día, con lo cual, si te hace reacción en la piel, al cambiar cada día de adhesivo, dejas descansar la piel unos minutos, te hidratas con una crema, lo que quieras, y por tanto no tienes que llevar ahí pegado durante un tiempo largo un adhesivo que en muchos casos hace verdaderas averías a algunas personas con pieles atópicas o hipersensibilidad. Es una alternativa bastante interesante. Ahí veis el proceso, ese de ahí soy yo, y se pone de una manera muy rápida, se pone el sensor que veis ahí abajo a la derecha, que yo lo tengo de recuerdo, y es algo muy sencillo, y con unas tiras de aproximación, unas tiritas, luego se cierra la herida y se acabó, y no queda marca ni nada. Eso es un poco las diferencias prestacionales entre ellos. Lo bueno es que tenemos, como se ve ahí, unas alternativas para elegir, ¿no? Que cada uno tiene unas particularidades. A mí me preguntan mucho, me escriben por mail, este es mejor que este, la palabra que utilizan siempre es mejor. Y yo digo, no hay ninguno mejor, todos son buenos. Depende de lo que tú necesites. Eres una persona que tienes hipoglucemias y no te enteras, las famosas hipoglucemias inadvertidas, quizás necesites uno con alarmas. Eres una persona que por tu trabajo, por tu actividad física, necesitas un sistema que sea más discreto o que esté mejor adherido o que incluso sea implantable, probablemente esa sería tu solución. Cada persona es diferente y necesita un sistema diferente, y no hay sistema mejor. Todos son buenos, todos tienen una buena estatitud, todos tienen unas prestaciones similares, y lo bueno, insisto, es que podemos elegir. ¿Qué es lo que, esto está en continua evolución, qué es lo que tenemos próximamente? Pues, por ejemplo, abajo a la izquierda, otro nuevo sistema que va a llegar, que lo tenemos ya a primeros de año, esperan tenerlo ya, que lo va a comercializar la multinacional Ascensia, la ex-Bayer, que vendió el negocio de diabetes a Ascensia, al grupo de Panasonic, y es ese aparato creado por los chinos y va a ser un sistema de medición continua, digamos como los demás, más o menos. Esperan que sea económico, además proveniendo de China, pues se espera que sí, que sea más barato. Luego tenemos el famoso Freestyle en una versión 2.0 que, a diferencia del que tenemos ahora, va a proporcionar alarmas, lo cual es súper importante para mucha gente, que me dicen que lo que echan en falta en ese sistema son las alarmas, ¿no? Pues en este caso, en esta evolución, que ya está comercializado en Alemania, aquí esperamos tenerlo ya sin duda este año que va a entrar, tenemos las alarmas, con lo cual el aparato nos va a avisar de cuando estamos altos o cuando estamos bajos. No vamos a ver el valor en pantalla, nos va a obligar a escanear, como se hace ahora, y entonces sí veremos el valor. O sea, lo que vamos a tener es un pitido, un aviso. Pero es una prestación súper interesante para todos. Los famosos sensores de Dexcom americana siguen evolucionando. La verdad es que van tan rápido que es genial, porque eso impulsa a los demás a que sigan creciendo, porque si te quedas aquí un poco dormido, te adelantan por todas partes, ¿no? Está evolucionando muy rápido. Y Dexcom está por el G6, pero ya sigue trabajando en una versión todavía más pequeña, que ha trabajado con una división de Google. Tenemos otro sistema que va a salir a principios de año, que vamos a tener aquí en España, que es de la casa Menarini, que se llama Glucomen Day. Es un sistema de medición continua, similar a los demás, con filamento, reacción enzimática, se coloca como los demás con un transmisor en el brazo o en el abdomen,
Y como novedad, pues diría que para las personas que les impresionan las agujas, no lleva aguja. Se coloca el filamento sin aguja, porque el sensor no es un pelo blando, sino que es algo así como una especie de alambre muy fino. Entonces entra por sí solo y no necesita aguja. Para quienes sean impresionables, este sistema, desde luego, es su solución. Y todo esto genera un montón de datos, un montón de información que no solo es útil para los profesionales, sino para nosotros también. Y, por tanto, los datos son oro para poder sacar conclusiones. Él ha presentado una cosa interesante, que era una cápsula que se coloca las plumas de insulina para captar la información de la insulina. Esto lo vamos a tener también previsiblemente este año que viene, plumas de insulina que envían la información al teléfono y podemos cruzarle la cantidad de insulina que ponemos con los datos de glucemia y así todos podemos sacar conclusiones mucho más atinadas de qué está pasando, ¿no? Que era algo que faltaba. Esto pues, es lo que ha enseñado él, es un desarrollo español que la verdad es que ya solo por eso me parece súper meritorio y además es un buen producto, algo muy interesante que permite que cualquier sistema tradicional de pluma de insulina se convierta en una pluma inteligente y podamos recoger esa información tan valiosa que es la cantidad de insulina que nos ponemos en cada momento, puesto que cruzarla con los datos de glucemia es clave. De todas maneras, lo que a nosotros nos molaría, y en eso coincidimos todos, es un sistema no invasivo. Entonces hay empresas que están trabajando en ello, se han ido estampando todas contra una pared que son la exactitud, no han conseguido la exactitud necesaria para validarlo como dispositivo médico, pero hay una que ha prometido que salía ya y tengo mucha curiosidad por verlo y si puedo probarlo pues mejor, ¿no? Es un aparato que es no invasivo, con lo cual no tienes que introducir nada en tu sagrado cuerpo, entonces lo lee de manera transdérmica. Veremos si sale y veremos si es exacto. Bomba de insulina, que las bombas de insulina son los aparatos que están infundiendo insulina de manera continua y, por tanto, si cruzamos un medidor de glucosa con una bomba de insulina, lo convertimos en un sistema que puede ser inteligente y que puede tomar decisiones la propia bomba y hacer que las cosas vayan solas. Ya tenemos algo así semi-inteligente desde hace varios años, que es una bomba que gestiona sola las hipoglucemias, detiene la infusión cuando ve que vas hacia abajo porque ve que tu glucemia cae y la vuelve a arrancar cuando tu glucemia se ha recuperado. Funciona bien y se ha dado un paso más en ese aspecto y entonces se trabaja en temas que ya también tenemos ahora mismo en España, que son una bomba que con el sensor lo que hace es funcionar sola tanto cuando vas hacia hipoglucemia como cuando vas hacia hiperglucemia, cuando tu glucemia cae o cuando tu glucemia sube. Por tanto, durante todo el día digamos que te puedes despreocupar de tu diabetes, lo cual es un avance enorme, porque la máquina está sola actuando, liberando más o menos insulina en función del valor de glucemia que recibe del sensor. Tenemos ahora mismo 2 empresas que desarrollan bombas de insulina con sensor, que sería ese paso 2 que pone ahí, que es controlar también las hiperglucemias, además de las hipoglucemias. Tenemos estas 2 marcas y el futuro próximo, pues en las ferias a veces, en los congresos suelen hacer diapositivas como esta, donde se ve un poco el timeline de lo que va a ocurrir y pues nos prometen que la bomba va a ser mucho más inteligente en menos de 2 años, que vamos a tener una gestión automatizada, que vamos a poder, por ejemplo, gestionar, olvidarnos de gestionar incluso las comidas, porque se han dado cuenta de que la bomba puede funcionar sola, incluso aunque no le digas que vas a comer, porque a día de hoy tú le tienes que decir a la bomba, voy a comer tantos hidratos de carbono, y pones esta insulina. Pero han hecho pruebas y han visto que la bomba funcionando sola viene a funcionar casi igual que cuando tú le dices lo que vas a comer, con lo cual están ya validando esos sistemas para lanzarlos. Por lo tanto, la intervención de una persona con una bomba de estas va a ser mínima y en 2, 3, 4 años vamos a tener ya bombas que podemos decir que son realmente bastante inteligentes. Lo que se llama el asa cerrada, ¿no? Aparte de que en 2 años, en menos de 2 años, ya vamos a tener autorización para gestionar una bomba con el móvil, algo que a día de hoy no está permitido y que es muy cómodo y que lo demandamos las personas con diabetes. Pues la reducción de los sensores, haciéndolos más finos, 50% más pequeño, están trabajando en la reducción de los transmisores, en la perfección todavía mayor de los sensores, en un sistema que permita unificar el sensor, donde colocas el sensor, que a la vez sea el lugar donde va la insulina, para que solo tengas que ponerte un aparato y no ponerte 2 en el cuerpo.
y todas las empresas, quien no fabrica esto, se alía con alguien que lo fabrique y hay una serie de alianzas a lo largo de todo el mundo, de grandes fabricantes que han desarrollado, unos desarrollan el hardware, la maquinaria, y quien no tiene el desarrollo de software se alía o lo compra, porque son empresas poderosas en algunos casos, y se alían con quien desarrolla el alma mater de estos sistemas, que es el software, que es lo que vale, los algoritmos que controlan de manera inteligente estos sistemas bomba con sensor. Tenemos una serie de dispositivos ya en ensayos clínicos trabajando de manera inteligente, y lo triste, que siempre suelo meter esto, es que en España, por una serie de múltiples razones, no hay que achacar a una sola causa, estamos a la cola de Europa, estamos en muchas cosas, pero en esta también, en más insulina, cuando en otros países la opción número 1, cuando por ejemplo un niño es diagnosticado con diabetes, se le da una bomba de insulina. Aquí, como digo, hay muchos factores, que es fruto de un largo debate, pero nosotros lo que queremos es caminar hacia esto, que es a lo que se está yendo, sin darnos cuenta y de manera muy rápida, hacia un automatismo, que es lo que están empezando a hacer estos sistemas ya, un automatismo, sobre todo en la gestión de la diabetes tipo 1. La tipo 2, como decía el doctor, van a tener acceso a tecnologías de medición, pero lógicamente una bomba de insulina en principio no son las personas adecuadas, pero en tipo 1 se camina hacia ese automatismo total, ¿no? Y al final lo que queremos es que nuestra diabetes se pueda gestionar de manera automática, que no tengamos que estar preocupados por ella cuando estás trabajando en la obra, en tu oficina, o como yo cuando estoy luchando con un Lord Sith en otra galaxia. Yo no quiero estar pendiente de la máquina, quiero estar a mi vida, a lo que hago y a mis cosas, ¿no? No tienes por qué estar mirando si esto sube, si esto baja, actuar, decirle, prever, voy a comer, no voy a comer, voy a hacer luego ejercicio. Y luego una gran ventaja es que tenemos posibilidad de elección, que tenemos no solo una, sino varias máquinas, varias alternativas, varias tecnologías, que hay que reclamar el acceso a varias tecnologías, porque cada una es diferente, que tenemos el derecho a elegir y a tener, digamos, la última palabra a la hora de elegir qué tecnología queremos para controlar nuestra diabetes. Todos estos datos están empezando a interpretarse en plataformas que nos dicen no solo a nivel estadístico qué pasa, sino nos sugieren también posibles causas y nos dicen, estás fallando por aquí, estás fallando para allá. Por tanto, otro automatismo más, ¿no? Nos está ayudando también el software, las plataformas web. La diabetes ahora la llevamos a todas partes, en todas las aplicaciones que tenemos. No hay que olvidar que una persona con diabetes lo es las 24 horas del día, full time, y tiene que tomar, especialmente los tipo 1, un montón de decisiones al día, cada hora, cada minuto, cada año, y por tanto necesitamos datos, información, necesitamos gestionar las cosas, tenemos que ser dueños y gestionar nuestra propia diabetes, y para eso todas estas plataformas que también están disponibles en sistemas portátiles también nos facilitan la vida, nos permiten hacer muchísimas cosas. Tenemos un montón. En diabetes es una de las categorías de salud más frecuentes en las tiendas de Google y de Apple, y tenemos muchas alternativas. Siempre digo que los datos de todas estas plataformas son míos, que me gustaría tener un sensor que lleve los datos a una plataforma que a mí me guste, no la que me manda esa empresa. Ahora se cuidan muy mucho de proteger los datos, y esos datos son míos. Reclamo siempre que estoy con ellos, y se lo digo así claramente, que esos datos tienen que ser abiertos, que tenemos que luchar por la... por esa apertura de la información para que podamos gestionarla de la manera que mejor nos convenga, ¿no? Y creo que falta mucha formación, como pone ahí. Necesitamos estar formados en esas tecnologías, aunque ahora hay mucho cabreo con que unos tienen esto, otros no tienen. Estamos en un momento de cambio, lo vamos a tener todos en breve. Lo va a tener hasta el gato. Ese gato no tiene diabetes, fue una persona que le hizo la gracia para la foto y le puso, y yo le pedí permiso para poner la foto en la presentación, pero me resultaba graciosa. Lo vamos a tener todo el mundo en breve, y está yendo todo tan rápido que incluso los pacientes han adelantado la industria y han desarrollado plataformas, han desarrollado unos sistemas software que gestionan la bomba de manera inteligente, y lo que todavía no hacía la industria ya lo hacen ellos, los famosos sistemas do it yourself, con el que gestionan un sensor y una bomba de insulina, y está automáticamente la bomba funcionando sin intervención de la persona, de momento únicamente en las comidas, pero el resto del tiempo la bomba va sola, ¿no? Esto es un indicativo de lo rápido que está yendo todo, ¿no? De cómo hasta personas expertas en informática han llegado al punto de hackear un dispositivo, de entrar en él, de conectarlo y de montar estos sistemas.
Esto es súper importante, siempre lo pongo, la tecnología, y lo ha dicho él, me parece, no es eficaz. Todo esto que digo, que parece maravilloso, no sirve absolutamente de nada si no tenemos la formación, y tenemos que reclamar la formación. Primero, tenéis que estar implicados vosotros en la formación, tenéis que preocuparos por vuestra diabetes, por estar implicados con ella, en gestionarla, en ser vosotros quienes lleve vuestra propia salud y no el médico. Y para estas tecnologías hay que estar preparado, no solo nosotros, sino los profesionales de salud y el sistema sanitario, que debe cambiar ciertas cosas para hacer fluir todo esto. Porque es complicado. La diabetes es una especie de equilibrio. Esta ilustración me la hizo una amiga mía, trabajaba en una agencia de publicidad en la que estaba yo hace unos cuantos años, y no sabía nada de diabetes, y le dije que me hiciera cómo veía la diabetes. Él ya sabía lo que veía enfrente de su mesa, que era yo, algún día que tenía una hipoglucemia y poco más, y no sabía nada. Entonces le dije que dibujara la diabetes y dibujó esto, que me parece una ilustración súper brillante de cómo es vivir con diabetes, ¿no? Un equilibrio que no es solo una piedra, como se veía en la imagen inicial, sino que hay luego otra y otra y otra y otra, como esos malabaristas del Circo del Sol, que parece mentira que se sostengan ahí. Pues así nos sostenemos nosotros, y si os fijáis, en la piedra grande no solo son cifras de glucemia, son circunstancias. Nos afecta entrar a un examen, nos afecta cuando estás malo, con una infección vírica, te afecta cuando estás enamorado, se ve ahí, creo, un corazón, te afecta todo a tu diabetes. Es muy difícil gestionarla por mucha tecnología que tengamos. Esto es lo que pasa cuando una persona entra a un examen. Esto era una niña que entró a un examen y se disparó hasta esa cifra. La adrenalina se dispara, es una hormona contrarreguladora, inhibe la producción de insulina y pasa esto. No hay tecnología a día de hoy que sea capaz de solucionar esto, ¿no? Por tanto, nuestro papel, nuestra implicación es súper importante por mucha tecnología que haya. Al final, si tenemos la formación, tenemos los conocimientos, tenemos todo, nos convertiremos en jedis de nuestra propia diabetes, que es el objetivo. Yo soy Jedi, pero seguro que vosotros sois Jedis en la vuestra, y tenéis que conseguir que todos, que vosotros lo seáis, que sea en todo el mundo, ¿no? Es nuestro papel. Sin embargo, siempre está un poco en mi mundo de Star Wars, que soy muy friki de eso, el lado oscuro, que es la parte mala, el malo de la película, siempre está ahí a la mínima para fastidiarte, hacerte la puñeta, por no decir algo peor, y fastidiarte, intentar que las cosas no salgan bien, ¿no? Tienes que estar siempre encima. Pero bueno, las cosas van razonablemente bien, y gracias a todo esto están cambiando mucho. Yo creo, y más que van a cambiar en los próximos años. Espero que podáis disfrutar de todo esto, que todos podamos disfrutar lo más rápido posible. Yo estoy aquí en la red, vivo ahí, metido en ese blog, y estoy disponible, contesto muy rápido, como pone ahí, así que cualquier cosa que esté dentro de mi campo, yo no me meto donde no me llaman, no soy profesional de salud, así que estoy a vuestra disposición para lo que queráis. Muchas gracias.